Estamos hoy aquí un poco para hablar de la encrucijada en la que se encuentra España. Entonces permitidme que comience con una cita que he encontrado por internet y creo que refleja un poco la situación que vivimos. La voy a leer textualmente. Haremos frente a nuestras dificultades comunes. Estas, gracias a Dios, solamente están relacionadas con cosas materiales. Los valores bursátiles han caído hasta niveles inimaginables. Los impuestos han aumentado. Nuestra capacidad de pago ha disminuido. Todas las administraciones públicas se enfrentan a reducciones en los ingresos. Los medios de intercambio están congelados en las corrientes del mercado. Se multiplican las bancarrotas de las empresas industriales y los ahorros de miles de familias conseguidos con el esfuerzo de muchos años han desaparecido. Y lo que es más importante, una multitud de ciudadanos sin trabajo se enfrenta al penoso problema de la supervivencia y un número igualmente grande trabaja sin descanso a cambio de muy poco. Solo un optimista insensato podría negar las sombrías realidades del momento. Os animo ahora un poco. ¿Alguien se atreve a decirme esta cita a qué político podría pertenecer? ¿Os suena algo? No sé, podría parecer que lo ha hecho algún político español. Por lo menos refleja lo que estamos viviendo, en mi opinión. Pero no es así. Esta cita es de 1933, es del presidente Roosevelt. Es su discurso de investidura cuando fue elegido presidente en Estados Unidos después de la depresión que sucedió al crash de 1929. Vamos, que lo que estamos pasando ya ha pasado antes. En este discurso se acuñó una cita muy conocida de la comunicación política, que es la siguiente: permítanme que proclame mi firme creencia de que a lo único que debemos temer es al miedo, porque el miedo paraliza los esfuerzos imprescindibles para convertir el repliegue en ofensivo. Este discurso se conoce así, con este nombre: a lo único que debemos temer es al miedo. Y es una de las citas más conocidas en la comunicación política. El presidente Roosevelt llegó a la Casa Blanca cuando miles de norteamericanos habían perdido sus ahorros, sus casas, su autoestima, su trabajo. Había un 25% de paro. Cuando las instituciones benéficas estaban repletas de gente que iba a buscar comida y cuando había un gran desencanto por el anterior presidente, el presidente Hoover, porque las medidas que había tomado no tuvieron ningún resultado. Entonces, cuando yo estaba preparando cuando empecé a investigar para esta charla, digo, pues voy a hacer una cosa. A mí me parece que esto es lo que está pasando en España, pero voy a intentar desmenuzar la cita y voy a ver si encuentro titulares en los medios de comunicación españoles que realmente reafirmen mi convicción. Y no me resultó nada difícil. Decía Roosevelt, los valores bursátiles han caído hasta niveles inimaginables. Encuentro en nuestros medios 25 cotizadas caen más de un 30% en 2011. Decía, los impuestos han aumentado. Encuentro otro titular: España, único país rico que ha subido el IRPF en 2011. Nuestra capacidad de pago ha disminuido. Familias y empresas pierden 18.600 millones de créditos en un año. Las administraciones públicas se enfrentan a una reducción de los ingresos. La tragedia que nos comentaba nuestra compañera. Los ingresos del Estado caen un 47% y vuelven a los niveles de los años 80. Se multiplican las bancarrotas de las empresas. Los aterradores datos de la crisis: la mitad de los parados no recibe ya prestaciones. 67.000 empresas cerradas en 2009. La Seguridad Social ha perdido 2 millones de afiliados. Decía también el presidente Roosevelt, los ahorros de las familias han desaparecido. Encuentro otro titular: la tasa de ahorro de los hogares baja 2,2 puntos hasta el 13,2%. Multitud de ciudadanos sin trabajo, un 25% de paro cuando él llegó a la presidencia. España se mantiene como el país con mayor nivel de paro en la zona euro, un 22,6%, datos de los últimos días. Aparte de todo lo que os he leído, pues más cosas podríamos decir: las 48.000 desahucios que llevamos de año, la inmigración como única posibilidad de futuro. Y es que esta es la realidad española. Es la realidad de mi amigo David, un recién licenciado de arquitectura de esta misma universidad. En junio se graduó, que claro, como no tenía ningún tipo de futuro aquí en España, decidió irse a Australia, y así a finales de septiembre se fue a Australia. Y hace unos días me llamaba deprimido porque acababa de limpiar 33 plantas, los servicios de 33 plantas de un rascacielos en Australia. Y ese es el futuro que nos espera a los españoles: arquitectos españoles que están limpiando váteres en Australia. Me hizo pensar mucho. Esto es una tragedia nacional. Y claro, ese porcentaje de paro. Como os decía, vamos a ver por países.
Es que es dramático, es que España está doblando la media europea que está encifrada en el 10% de paro. Y luego decíamos, mira, Austria un 3,9, me sorprendió mucho, Holanda un 4,5, Alemania un 7, Italia un 8,4, quizá Grecia, la que más se asemeja con un 17 y ya está intervenido. Pero lo más grave es que hace unos días la Organización Internacional del Trabajo alertaba a España de que el paro no ha tocado fondo. Así como en el resto de países europeos todavía hay cifras de paro pues, relativamente, bueno, no son bajas, pero ya ha deducido, ya se ha empezado a crear empleo. En España no es así, en España no se ha tocado fondo. Se puede ver en un gráfico. Claro, a mí esto me lleva a concluir de que efectivamente la crisis es global, pero que no está afectando a todos los países por igual. En mi opinión estamos sufriendo una gran depresión, un poco siguiendo lo que nos estaba diciendo. Si tú coges textos de 1929 y es que cumplimos paso a paso todo lo que pasó en aquella época, esto no es una recesión cualquiera, es una crisis sistémica, es lo que pasó en 1929. Una crisis sistémica quiere decir que afecta a todas, a la estructura básica del sistema, o sea, afecta a la esencia del sistema, porque es un sistema colapsado e insostenible. Es global, como decía, afecta a los países ricos, a Estados Unidos, a Europa, a Japón principalmente y por reflejo a los países emergentes, pero no es igual para todos. No es lo mismo decir que nos enfrentamos a un 22% de paro que a un 3,9% como veíamos en Austria, es que no es lo mismo. Y luego hay otra cosa, y es que la intensidad de las crisis se dice en economía que es una cuestión de percepción, tanto de percepción de economía del país, es decir, en cuanto a cómo la crisis afecta a la economía del país, a la macroeconomía, y de cómo afecta personalmente. En España, con esos datos, pues sabemos que yo creo que estamos hablando de una crisis muy profunda. Esto me lleva a concluir que las formas de hacer van a cambiar, que lo que sea cosas que hemos visto que se estaban haciendo ya no van a volverse a hacer. Es que por la propia evolución del sistema tenemos que ir cambiando el modo de producción, el modo de crecimiento. Pero no solo a nivel económico, también a nivel social y a nivel político. Y en este contexto se está desarrollando en la actualidad la campaña electoral, un contexto de crisis, de paro, de desencanto. Las principales investigaciones sobre la esfera política se inscriben dentro del paradigma del construccionismo social, una teoría psicológica y sociológica del conocimiento que considera que la realidad es una construcción social. Es un producto social y que los primeros significados por los cuales la realidad es construida pertenecen al lenguaje. Es decir, que la verdad, los argumentos, las evidencias son construcciones sociales. Esto significa que los ciudadanos pueden interpretar los actos de acuerdo a intereses o a definiciones que de manera previa o posterior se van introduciendo en la sociedad utilizando el lenguaje. Esta consideración es importante tenerla en cuenta, porque en este sentido la política se considera básicamente conversacional, una danza conversacional donde los diferentes actores se comunican, se interactúan utilizando el lenguaje y llegan a confrontaciones o acuerdos. Y el éxito lo va a tener el líder que sea capaz de dirigir estratégicamente las conversaciones utilizando la comunicación. Y eso es lo que estamos viendo durante la pre-campaña y durante la campaña, cómo los partidos están utilizando el lenguaje como arma para posicionarse en el imaginario de los ciudadanos. El objetivo de los candidatos es construir un mensaje que sea percibido por los ciudadanos como realidad. Y la estrategia es la elección de las palabras con las que argumentan su causa. Porque lo que diga o haga un político va a activar los marcos inconscientes de la gente. Para que nos entendamos un poco, si yo ahora os digo, no pienses en un elefante. No, por favor, aquí no pienses en un elefante. Arturo, allí detrás, no pienses en un elefante, que te estoy viendo la cara. Inevitablemente, todos, por favor, decidme qué tenéis en mente. Animaros, ¿qué tenéis en mente? Compañeros, que esto es un foro. Un elefante. Tenéis unas orejas grandes, una trompa, un animal grande, un color gris, porque es el marco que lleva asociado la palabra elefante, porque todas las palabras llevan un marco asociado. Vamos a repasar, perdonad, no me he pasado las diapositivas. Vale, entonces, cuando el Partido Popular dice emergencia nacional o urgencia nacional, no es casual, es estrategia. Cuando dice jóvenes condenados al desempleo, lo dice con un sentido. O sea, la palabra condenado tiene unas connotaciones muy profundas. Es que estás diciendo que
que ya no son libres, que los jóvenes ya no tienen libertad de destino, están condenados, tienen mucha rotundidad. Cuando dicen que hay que castigar en las urnas a los socialistas, implica implícitamente que hay un culpable, porque a quien se castiga es a las personas que son culpables. Por ejemplo, el Partido Socialista también lo hace. No me he querido detener en otros partidos porque ya era... Y cuando dice pelear para ganar la batalla de la crisis, lo dice en un sentido, está asociando la crisis con una batalla, con un término militar, tiene sus connotaciones asociadas. O cuando dice que el cambio del Partido Popular es una utopía regresiva, está diciendo, cuidado, hay un peligro, si el Partido Popular gana, esto es un peligro. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Están intentando, como decía, activar los marcos de la mayoría. Si la mayoría de gente piensa que el gobierno es el culpable y que hay que castigarlo en las urnas, ganará las elecciones el Partido Popular. Pero si la mayoría de gente considera que gane el Partido Popular es un peligro porque la sanidad y la educación no están garantizadas, ganará el Partido Socialista. Por eso Rajoy perdió las elecciones en el 2008, porque insistía que había crisis cuando la gente no tenía la percepción de que la había. Porque la gente no vota necesariamente por su interés, sino por su identidad, por sus valores, por aquellos con quienes se identifican. Y por eso hemos visto ese esfuerzo del Partido Socialista por reinventar a su candidato Rubalcaba. El PSOE ya no es PSOE. Si os metéis en la página web del Partido Socialista, es que PSOE apenas se ve, es que es Rubalcaba, bien grande. Y luego Mariano Rajoy, por su parte, está manteniendo esa postura de contención, de serenidad, de ambigüedad, porque le ha funcionado hasta ahora, porque la gente se está identificando con él. Me preguntaban ayer en una entrevista para Onda Cero que quién creía yo que había ganado el debate, el debate. Y yo le comentaba a la periodista que ninguno y que los dos. ¿Por qué digo esto? Y es porque, en mi opinión, quedaron en tablas. Porque los dos consiguieron los objetivos que se habían embarcado. Rubalcaba consiguió introducir los mensajes que quería introducir. Es decir, que no es lo mismo votar al Partido Popular que al Partido Socialista, que son cosas diferentes, que hay cosas que se van a perder si gana el Partido Popular. Ahí dijo lo de la bajada de las prestaciones por desempleo y bueno, el tema de la sanidad y la educación que no estaban garantizadas. Y por su parte, Mariano Rajoy también consiguió el objetivo que estaba prefijado. Primero, no perder los papeles, mantener su postura, su serenidad y su ambigüedad y ser considerado por su contrincante como el ya ganador, como si fuera ya presidente. Con lo cual han ganado los dos, pero no ha ganado ninguno. Y es que realmente quien gana el debate, en mi opinión, no es importante. Porque independientemente de quién gane o pierda las elecciones, el debate y quién gane o pierda las elecciones, el 20N lo que va a evidenciar es que la crisis es que existe una crisis de representatividad de todo el sistema de partidos del siglo XX. Todo esto, esta crisis económica nos va a llevar a un nuevo modo de una nueva forma de hacer política. Más moderno, más actual y más de futuro. Entonces me detengo ya en la última parte de la charla, que es el motivo por el que estamos aquí. ¿Hacia dónde va esto? De todo esto yo qué conclusiones saco. Vamos hacia la acción, vamos a un gobierno reformista. Y no reformas de color político, sino de sentido común. De reformas necesarias por la misma evolución del sistema, que es insostenible en sí mismo. Es una situación límite y hace falta un tratamiento de choque. Va a ser necesario hacer una limpieza del sector financiero, de las comunidades autónomas, de la sanidad, de la educación, de la reforma laboral. ¿Qué es todo esto? Un nuevo trato social. Es que estamos hablando de un nuevo trato nacional. Necesitamos algo así porque estamos viviendo algo muy parecido a lo que se vivió entonces. Además vamos hacia un nuevo modelo de crecimiento, diferente, donde el factor trabajo y el factor capital van a estar más equilibrados. La especulación se va a reducir en los próximos años. Y además va a estar basado en nuevas formas de energía. El petróleo en sí mismo es que se va a agotar, es un recurso limitado e insostenible. Además vamos hacia una sociedad en la que el ciudadano va a ganar posiciones frente a los partidos políticos. Es un nuevo sistema, es un nuevo modelo de partidos. Hablar de derechas o de izquierdas yo creo que cada vez tiene menos sentido. Vamos hacia una democracia más real, donde el ciudadano conectado y comunicado va a exigir cada vez más a sus representantes. Mira, el sistema tradicional de la comunicación política, que se basaba en una estructura piramidal donde en la cima estaba el gobierno, en la postura intermedia estaban los medios de comunicación y los partidos políticos, y en la base estaba el ciudadano, ha cambiado. Antes el ciudadano tenía que ir o al medio de comunicación, al partido, a alguna organización intermedia para poder interactuar en el gobierno o en la cosa pública.
Pero eso ha cambiado, las nuevas tecnologías han desvanecido esa estructura y el ciudadano ha subido de posición y está al mismo nivel que los partidos y que los medios de comunicación. Por eso estamos viendo que los ciudadanos se incluyen directamente en las campañas electorales, tienen una posición mucho más activa y que también van a influir en el futuro en el gobierno, no hay más que ver el tema del 15M, por ejemplo. Entonces, yo creo que vamos hacia eso, hacia un ciudadano más exigente. Y esto me lleva al siguiente punto, que es el de la transparencia radical. No sé si lo conocéis, es un término del que habla Daniel Goleman en su último libro, Inteligencia Ecológica. Sacó primero inteligencia emocional, yo creo que, bueno, por lo menos mis compañeros lo conocemos todos porque lo estudiamos en clase. Luego salió inteligencia social y ya por último ha sacado inteligencia ecológica, de valores. En ese libro él acuña el concepto de transparencia radical. Él se refiere en esencia al mercado y dice que los consumidores sabemos la marca, el precio y la calidad de los productos que adquirimos, pero no conocemos qué hay detrás de esa marca o el impacto que los ingredientes de ese producto tienen sobre el planeta. Por ejemplo, vamos a comprar al supermercado y en nuestra cesta de la compra tenemos productos en los que podemos leer sólidos lácteos, emulgentes, conservantes, Eleven 220, Eleven 470, pero no entendemos nada, no sabemos qué significa. Si en la bandeja de carne pusiera ternera engordada con hormonas y criada con antibióticos, pues bueno, siempre habría gente que la seguiría comprando, pero probablemente hubiera gente que no la compraría por no apoyar una industria que está manteniendo esas prácticas. Lo que dice Goleman es que los ciudadanos ya no nos conformamos con datos velados e indescifrables. Es un poco consecuencia del éxito o el auge que están teniendo las redes sociales que se basan precisamente en este principio de transparencia. Entonces los consumidores queremos convertirnos en agentes de cambio y premiar a las empresas con nuestro dinero cuando compramos más virtuosas. Pero para eso necesitamos una información sincera y comprensible. Eso es lo que él llama transparencia radical, perdón. Y eso lo vamos a ver también aplicado a la política y al gobierno. Los candidatos van a tener que mostrar cada vez más claramente sus valores, los gobiernos sus formas de hacer las cosas, y dónde gastan el dinero, de dónde lo consiguen. Los partidos van a tener que castigar la corrupción y mostrarse más claramente con esa transparencia radical. Un buen ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, en la página web del gobierno de David Cameron, que tiene esta que se llama, os recomiendo que si tenéis un rato la visitéis, es una página web que se pone de ejemplo como página web 2.0 que está abierta al ciudadano, es number10.gov y tiene un apartado que si lo veis aquí es el de transparencia, acceso a todas las áreas, y aquí te refleja toda la información que el ciudadano puede encontrar. Información como por ejemplo quién es quién en el gobierno o cómo se gasta el dinero. Y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora, vamos en esta dirección. Y por último, esta crisis lo que va a evidenciar es una pérdida de hegemonía de Estados Unidos y de Europa. Vamos a ver cómo países emergentes van a ir ganando protagonismo. Por lo tanto, independientemente de quién gane estas elecciones, yo creo que es momento de actuar, de gestionar bien, de un nuevo trato social. Porque los ciudadanos queremos volver a tener esperanza y sobre todo porque queremos creer en el futuro con ilusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Tendría la palabra